Quiero empezar por el principio agradeciendo a todos quienes han hecho esto posible. Ya lo dijo la doctora Marta, pero a los más de 40.000 hogares, a nuestros encuestadores, a los investigadores y a todos quienes trabajaron por mucho tiempo, por meses, para poder presentarle hoy a la sociedad colombiana esta encuesta que, como lo voy a decir en un minuto, es un acontecimiento, es ya una institución. Gracias a Profamilia, a ONU Mujeres, a UNFPA y a USAID, quienes han acompañado no de ahora, sino desde hace décadas este esfuerzo tan importante. Este es un acontecimiento para toda la comunidad de la salud, para todos a quienes les interesa los asuntos asociados a la salud pública, a la salud sexual y a la salud reproductiva, y también para quienes creen en la importancia preponderante del afianzamiento de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. Yo creo, Marta y Claudia, que la ENDS, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ya es una institución en un sentido preciso y exacto. Es una institución porque ya tenemos una noción de continuidad, de permanencia en el tiempo. Por lo tanto, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud no nos presenta simplemente una fotografía de la situación de los derechos humanos y la salud de nuestro país, sino nos muestra un panorama dinámico, cambiante, y tal vez es el instrumento preponderante para seguirle la pista al cambio social, sobre todo al cambio social que atañe o que concierne a la salud de nuestro país. Y por eso, repito, insisto en la misma idea, que es la primera idea que quiero transmitirles a todos: esto es un acontecimiento importante. Tal vez debimos haber tenido, decíamos ahora, un salón un poquito más grande, tuvimos problemas técnicos, pero este es tal vez uno de los acontecimientos más importantes para la comunidad de la salud cada 4 o 5 años. Yo voy a hacer una presentación. El hecho de tener una presentación, estar sentado, es un poco extraño, y en la presentación quiero básicamente hacer 3 cosas. Primero, presentarles un panorama de cómo la encuesta ha ido cambiando en el tiempo, porque este es un instrumento dinámico que ha venido adaptándose a un contexto tanto nacional como internacional en el tiempo, y quiero que entre todos tengamos esa noción de la continuidad y también de cómo el instrumento ha venido cambiando en el tiempo. Segundo, quiero presentarles algunos de los resultados que queremos enfatizar desde el Ministerio, que es una visión, si se quiere, parcial, pero que nos muestra ese cambio social que muchas veces es invisible, es paulatino, es gradual, se va dando todos los días. La forma casuística, muchas veces como se presentan estos asuntos sociales en los medios de comunicación, desaparece, pero yo creo que es importante presentar ese panorama completo de cómo se ha venido o cómo la encuesta nos presenta esa noción del cambio social en nuestro país. Para terminar mi presentación con algunos de los retos y desafíos, no para la encuesta, sino para la política pública, que se desprenden de los resultados que vamos a ver. La doctora Claudia después va a hacer una presentación exhaustiva. Lo mío pueden entenderlo como un anticipo, como una especie de abrebocas a los resultados generales. Ustedes también tienen, creo, no sé si repartimos el librito a todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces al final, bien, para que no se distraigan, aquí van a tener también un buen resumen de los principales resultados, que son muy importantes y que no pueden resumirse en un solo titular, que son necesariamente heterogéneos, abigarrados, diversos, como es el cambio social. Nos muestran logros sociales, fracasos, extravíos, luces y sombras. Así es el cambio social, siempre incompleto, siempre disparejo y de alguna manera no resumible en una sola frase, un solo titular o un solo enunciado. Quiero entonces empezar con el contexto y contándoles la historia de nuestra encuesta en los últimos, no sé si a dónde tengo que disparar yo, ahí estamos. Y voy a comenzar la historia en el año 1990, ya hace una generación, 25, 26 años. Es una realidad todavía previa a la Constitución del año 1991, y yo creo que uno podría incluso extenderse más atrás, y esta historia podría comenzar en el año 1964-65 con el nacimiento de Profamilia y lo que viene después,
en los meses posteriores al año 65, que es una transición epidemiológica muy fuerte en nuestro país y que al mismo tiempo está acompañado de una transición demográfica que los demógrafos en su momento caracterizaron en Colombia como espectacular. Cuando nace la encuesta, yo creo que podía devolverme a la anterior, en el año 1990 están los módulos que han venido acompañando la encuesta desde el comienzo y que obedecieron a la necesidad de estudiar los temas después de la transición o el cambio demográfico, el cambio epidemiológico, de natalidad, mortalidad, fecundidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la violencia contra las mujeres y los asuntos concernientes al VIH-Sida, que habían sido preeminentes, una preocupación preeminente de salud pública durante la década previa, la década de los años 80. Estos módulos yo creo que han tenido continuidad durante toda la encuesta, no sé, esto está como pasando solo, tiene vida propia, dejémoslo ahí. Después viene la encuesta del año 95, que ya se hace con una nueva realidad institucional. Ya teníamos la nueva Constitución del año 1991. Recuerden que la Constitución del 91 nace como una respuesta democrática a una amenaza terrorista, y yo creo que de ahí viene su legitimidad y validez en nuestras instituciones. Y está también la Ley 100 del año 1993, que había tenido como objetivo preponderante la protección financiera de todos los hogares y había tenido también como objetivo ampliar el acceso a la salud en nuestro país. Se da en un contexto internacional que ustedes pueden ver importante, sobre todo la quinta conferencia sobre población y desarrollo del año 94, que también había dominado las discusiones sobre la salud sexual y reproductiva en la década de los 90. Esa fue la encuesta del año 95. Miren que las nuevas variables que acompañan las que ya venían, los módulos tradicionales que han tenido continuidad en la ENSE en el tiempo, tienen que ver con los temas de ocupación, porque en el país comenzaba a surgir un debate entre la forma como nuestro sistema de bienestar incipiente, que viene de la Ley 100 del año 1993, iba a cambiar los indicadores de inserción a la fuerza de trabajo. Por primera vez aparece una variable de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa variable no estuvo en el año 90. Y los temas de discapacidad, y hay una ampliación de los módulos de violencia contra la mujer. Viene el año 2000. La encuesta del año 2000 se hace en un contexto bastante complicado, la crisis económica más profunda que tuvo nuestro país en el siglo XX, un aumento sustancial del desempleo, una multiplicación de la pobreza hasta llegar al 50% de la población, una parálisis, si se quiere, en los indicadores de afiliación a los sistemas de salud. Y por eso aparecen algunos de los indicadores que tratan de convertir esta encuesta también en algunos aspectos que son tomados de las encuestas de calidad de vida. Y aparece una innovación muy importante, que yo creo que se ha convertido con el tiempo en un instrumento fundamental para los investigadores, que son los índices de riqueza, que nos permite una clasificación de los hogares por nivel socioeconómico, cosa que no fue posible en las primeras, o no era posible en las primeras versiones de la encuesta. También esto coincide con algunos de los indicadores o con algunas de las innovaciones metodológicas que permitían, por componentes principales y demás, con unas pocas variables, que no eran muchas, hacer esa clasificación socioeconómica. ¿No se está oyendo bien? Cuando habla duro, ministro. ¿Ahí sí o qué? Ah, bueno. No, nada de lo que dije, ¿sí yo entonces? Okay. No. Y miren que aparece entonces la situación socioeconómica de los hogares, el índice de riqueza y las variables de empoderamiento de las mujeres que venían de atrás. Se da también en un contexto internacional que quisiera señalar, que es la sexta conferencia de población y desarrollo del año 99, en Nueva York, que yo creo que es importante. Entonces, así como en el año 95 teníamos como innovación la consolidación o la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el año 2000 tal vez la preocupación preponderante era la vulnerabilidad de los hogares en medio de un contexto de crecimiento del desempleo y la pobreza, y se incorporan entonces en la encuesta estas innovaciones. Después viene el año 2005, en este cambio dinámico de este instrumento. Tenemos un contexto y es la aparición por primera vez ya de una política explícita nacional de salud sexual y reproductiva,
y hay 16 nuevas temáticas de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres entre 15 y 49 años que se incorporan a la encuesta, y por primera vez los aspectos de nutrición, sobre todo esta relación, este vínculo, este maridaje entre la ENS y la ENSIN, aparece en el año 2005 de manera importante y sustancial, ¿no? Para no demorarme más de la cuenta, viene el año 2010, que es un año de recuperación económica, donde ya vemos una disminución de la pobreza, un aumento de las clases medias urbanas, que ha caracterizado el devenir socioeconómico de nuestro país, sobre todo en lo que alguien ha llamado la década ganada, los años de 2005, 2014, que por muchas razones económicas que no vale la pena traer a cuento, significaron un crecimiento acelerado de la economía colombiana por encima de los valores históricos, bien por encima podría decir, pero aparecen también una realidad institucional importante. La sentencia C-355 de la Corte Constitucional, se cumplieron 10 años en mayo de este año, la ley 1257 y algunos instrumentos de política pública, entre los que quisiera mencionar el COMPES de embarazo adolescente, el 147, que coincide con mi llegada aquí al ministerio, y como trasfondo institucional global estaban los objetivos de desarrollo del milenio, la forma como el mundo estaba comenzando a evaluar de manera sistemática el progreso social en todas las latitudes, que eran los indicadores de desarrollo del milenio que tenían también que contaminar un instrumento como la ENS. Aparecen en la ENS de 2010 los temas concernientes o atenientes a la educación sexual, por primera vez aspectos que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y con los derechos de la población LGTBI, un debate que ya comenzaba a insinuarse en el país y que, sobra decirlo, se ha intensificado no solamente en el último año, sino en los últimos meses, para bien y para mal, porque ya sabemos cómo se ha dado ese debate en los últimos meses en nuestro país, no con la objetividad que uno quisiera tener. La encuesta que estamos presentando se halla también, vuelvo y repito, en un contexto socioeconómico importante que es una década de alto crecimiento económico, reducción de la pobreza y aumento de las clases medias, pero también ya un punto de inflexión en el crecimiento económico. Hay un contexto institucional importante que es nuestro Plan Decenal de Salud Pública, que ha tenido bastante que ver con el diseño posterior de las preguntas, la consolidación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y ya comienza a insinuarse otra forma de concebir el desarrollo que está contenida en los objetivos ya no de desarrollo del milenio, sino los objetivos de desarrollo sostenible, que van a abarcar el derrotero de la forma como vamos a concebir el desarrollo social y económico en las próximas décadas, y que yo creo que vale tener en cuenta para mirar el contexto de la ENS 2015, que es la que presentamos el día de hoy. Yo quiero decir claramente que hay una articulación entre la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y el Plan Decenal de Salud Pública. Yo creo que eso hay que reconocerlo, recoge los mismos principios, el modelo o el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Yo creo que tenemos que seguir enfatizando una y otra vez ese tema, la perspectiva de género y un enfoque explícito de derechos humanos. Esos tres principios, que son los que guían la política pública, están también contenidos implícitamente en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2015. Esta es tal vez la segunda idea importante. La primera, dije que esto es un acontecimiento, que la encuesta es una institución, y la segunda, quiero resaltar también la articulación entre la política pública y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en un doble sentido, porque permite una medición y una evaluación de las políticas públicas, pero no solamente la evaluación, no solamente la mirada retrospectiva, sino también permite un mejor diseño de políticas públicas, o por lo menos esa es la intención y el objetivo compartido por todos. Por eso, vuelvo y repito, esa articulación entre el Plan Decenal de Salud Pública y la ENS. Ya lo dijo Marta, pero yo quisiera, de paso, sin demorarme mucho, de manera casi telegráfica de titulares, resaltar los elementos innovadores de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, los elementos innovadores de la encuesta que estamos presentando. El índice de riqueza que nació, si mal no recuerdo, año 2005, ya lo había dicho, se fortalece y ya tenemos una mucho mejor medición de las características socioeconómicas, introduciendo
un elemento que comenzó a ser parte de la evaluación del desarrollo socioeconómico de nuestro país, que son los índices de pobreza multidimensional, que vienen de la Universidad de Oxford, que nos han permitido ir más allá de las mediciones incipientes en su momento de los índices de riqueza y que se incorporan en esta encuesta. Ya lo dijo la doctora Marta, yo creo que tenemos que decir que ha quedado un cambio en la población de referencia, que antes empezaba con los 14 años, ahora empieza con los 13 años. Es un cambio importante que lo tenemos que tener en cuenta incluso a la hora de interpretar los resultados desde una perspectiva comparada. Y también en los temas de discapacidad, estamos haciendo un cambio importante conceptual al adoptar la escala de capacidades internacional. Yo creo que ese es un punto también importante, donde la encuesta se está poniendo a tono, por decirlo de alguna manera, con la forma como se conceptualiza la discapacidad en los escenarios internacionales. Otros elementos también nuevos. Yo no sé si Claudia, si estoy quitando parte de su presentación, pero usted pasará por allá, ¿no? Sí, ahí nos complementamos entre todos. Las reiteraciones o énfasis, yo creo que están bien. También un punto importante, en la perspectiva de género, yo creo que hay un cambio fundamental, y es que los hombres que no habían aparecido de manera importante en la encuesta, aparecen por primera vez. Hay un cuestionario para hombres entre 13 y 59 años de edad. El cuestionario incluye aspectos inéditos que no habían sido medidos en nuestro país, ni por la ENS, ni por ningún otro instrumento similar, y es el tema de prevención de cáncer en hombres. Incluye preguntas de orientación sexual en los hombres y preguntas sobre identidad de género, y nos va a permitir entonces hacer comparaciones en aspectos de identidad de género entre hombres y mujeres, dimensión que no había sido contemplada en encuestas anteriores. Y también, muy importante, hay un enfoque de derechos humanos, ya lo había dicho, en las 3 dimensiones que ustedes ven allí. Conocimientos sobre salud sexual y salud reproductiva, prácticas de autocuidado y actitudes e imaginarios, percepciones, lo que está ocurriendo no solamente en la realidad socioeconómica, sino en la mente de las personas. La encuesta también trata de mirar ese otro aspecto del cambio social, esa realidad sociológica que en el fondo, o en muchos casos, es más importante que el mismo cambio social, lo que ocurre en la mente de la gente. Quiero de manera escueta, y en esto, Claudia, no voy a hacer mucha competencia con lo que tú vas a presentar más adelante, presentar los resultados desde la perspectiva del Ministerio en 2 partes. Primero, lo que vamos a considerar como tendencias demográficas generales, y segundo, algunos aspectos ya que miden el cambio social, donde estamos encontrando cambios, y yo voy a tener el sesgo de un funcionario público, obvio por lo demás, justificable y perdonable, que resaltando más lo positivo que lo negativo, mirando el vaso medio lleno. Ya habrá muchos otros que miren el vaso medio vacío. Nuestro país está lleno de eso. Entonces miremos las tendencias demográficas para comenzar, y quiero resaltar algunos de los hechos importantes de este cambio social, muchas veces paulatino, ya lo dije, invisible, pero yo creo que los cambios que se han dado en la última generación, apenas estamos hablando de 25 años en nuestro país, son impresionantes. Esta es la perspectiva comparada de lo que tiene que ver con el cambio en el tamaño promedio de los hogares. Miren que este cambio se da en el tiempo de 4,6 a 3,5, cambia de manera acelerada el tamaño promedio de los hogares. El cambio parece haber sido sistemático, aunque si ustedes miran la gráfica con cuidado, parece haberse acelerado en la última década. O sea, el cambio demográfico de los hogares es más rápido con posterioridad al año 2000 que con anterioridad a ese año. Ayer mirando los datos y tratando de discernir qué gráficas presentaba, quise también traer esta porque me parece también una tendencia importante, donde hay un cambio sistemático y acelerado, que es el crecimiento de los hogares con jefatura femenina. Ustedes ven ese crecimiento, cuando lo miramos en el total, pasa del 23% al 36%. Y mire el que en cambio se da no solamente en las áreas urbanas, sino en todo el país. En las urbanas del 25 al 40%. O
sea, un cambio de 15 puntos porcentuales en el periodo de análisis, que vuelvo y repito, apenas es una generación. Esto ha cambiado la vida de nuestro país, la vida de las mujeres, y tiene consecuencias que ya los investigadores se encargarán de discernir en su momento. Pero yo creo que es un cambio importante que la encuesta mide y mide de manera precisa. Vuelvo y repito, con causas complejas y con consecuencias también difíciles y complejas. Tarea importante tendrán los investigadores del futuro para auscultar las causas y analizar las consecuencias de estos cambios demográficos. Este es un resultado donde, tú ya lo mencionaste, Marta, pero yo creo que es importante, es el cambio en la tasa total de fecundidad, que miren que también se ha venido dando de manera sistemática y gradual, pero es un cambio también fundamental en una generación, mucho más acelerado, porque en las áreas urbanas ya se había dado en la generación anterior, mucho más acelerado en las zonas rurales que en las urbanas, cabe decirlo. Y miren la especie o suerte de convergencia social que está ocurriendo entre zonas urbanas y zonas rurales. La brecha que separa las dos primeras barras, cómo se ha venido cerrando en el tiempo, pero algo parece ocurrir en el último quinquenio, en el último lustro, donde esa brecha rural-urbana se mantiene, y eso puede ser razón de preocupación, sin duda. Esta es otra que me llamó la atención, es mujeres de 15 a 49 años por estado conyugal, y quiero que simplemente comparemos las dos barras del centro, y ven cómo esas tendencias entre las casadas y las unidas se invierten en el tiempo. En la primera fotografía, los porcentajes correspondientes son 32 y 20% respectivamente, y miren que más que se invierten, pasamos a 18-35%, también una tendencia interesante, que se ha venido dando de manera sistemática. Miren que es 20, 25, 26, hay un pequeño 29, pero también es una tendencia demográfica que vale la pena tener en cuenta. Ya lo dije, los investigadores tratarán de encontrar las causas y discernir las consecuencias. Voy a pasar esto como acicate y como abrebocas para lo que viene, pero sin duda los resultados son muy interesantes y muestran tendencias y cambios demográficos fundamentales en una generación. La sociedad colombiana sin duda está cambiando aceleradamente. Miremos algunos de los resultados que ya tienen que ver más con el cambio social que uno podría llamar deliberado, o sea, que obedece no solamente a estas tendencias sociales, sino también al impacto de algunas políticas públicas. Hay un dato importante que yo creo que vale la pena resaltar, que no tiene que ver con el objetivo preponderante de la encuesta, pero que la encuesta mide de manera indirecta como tiene que hacerlo, y es el cambio en el nivel educativo, en este caso de las mujeres. La comparación que quiero mostrarles es una comparación no en el tiempo, como lo había hecho en las anteriores, sino simplemente entre las dos últimas encuestas, año 2010 y año 2015, donde podemos ver en mujeres y también en hombres en la izquierda, un cambio importante en la educación, medida en este caso solamente cuantitativamente, no cualitativamente, pero miren cómo la brecha en educación entre hombres y mujeres crece en el tiempo, quisiera resaltar simplemente el valor que hay, que son las mujeres para la edad de referencia, que son las mayores de 6 años con educación superior, crece y crece de manera importante. Esos casi 8 puntos porcentuales, cuando uno compara 2010 y 2015, es un logro social importante que vale la pena resaltar en nuestro país. Hay uno que ya hace parte de nuestra cantaleta permanente, pero yo creo que vale la pena volver a resaltar. Esto es una manera indirecta que complementa nuestros análisis basados en registros oficiales, no basados en encuestas, pero es el aumento importante de la cobertura de aseguramiento, incluso si la miramos en estos dos últimos momentos, 2010 y 2015, donde la población sin aseguramiento, sin protección financiera, disminuye de 12 puntos porcentuales a 5,5.
Estos resultados, si uno los mira globalmente, son un poco inferiores a los que nosotros presentamos basados en registros oficiales, pero muestran en el peor de los casos una cobertura de aseguramiento cercana al 95% de la población. Y yo creo, a pesar de todos los problemas de nuestro sistema de salud, que en ningún momento desconocemos que este es uno de los logros sociales más importantes de nuestro país en la última generación. Esto es 95% de la población con algún tipo de protección financiera, dificultades de acceso sí, pero este es un logro que de alguna manera nos distingue en el contexto latinoamericano. Acceso, esto es una variable donde se ha venido dando un progreso, donde alguien podría levantar la mano y decir todavía hay dudas sobre calidad y eficacia, pero el acceso a la salud materna, medida como acceso a indicadores de atención prenatal y atención institucional durante el parto, miren que ha venido aumentando de manera sistemática. Los crecimientos son menores en los últimos años, esto de la tendencia va cambiando a medida que vamos llegando casi al acceso completo, pero yo creo que también cabe la pena resaltar esta pendiente de aumento y crecimiento sistemático. Esta es una de las innovaciones de la encuesta que estamos presentando, que tiene que ver con la detección temprana del cáncer. Aquí están las citologías y aquí están las que han reclamado, sí, tanto las que se lo han hecho como para aquellas que se lo hicieron, las que reclaman resultados. Aquí están los resultados generales. Si uno mira ese porcentaje de 48% del total en mamografía y hace los gradientes o las brechas urbano-rural, hay unas diferencias muy grandes que nos preocupan, lo tenemos que decir de manera clara, en el sentido que el acceso está casi concentrado o circunscrito exclusivamente a las zonas urbanas. En las zonas rurales todavía tenemos problemas muy grandes de acceso. Lo mismo puede ocurrir aunque con una menor dimensión en las citologías, pero sobre todo en el tema de mamografía, y también, no estoy presentando la gráfica para no atiborrarlos con estadísticas, en los temas de prevención de cáncer para hombres también. Uso de anticoncepción. Aquí tenemos unos resultados que en mi opinión no son tan positivos. Si ustedes miran cualquier método en el tiempo, llevamos, salvo pequeñas diferencias, más o menos 15 años estancados. Pero en métodos modernos sí podemos ver un gradiente, una pendiente que se ha mantenido constante en el tiempo. Y la fotografía de 1990 que muestra ese valor del 55%, y la de 2015 que lo muestra casi el 76%, sí muestra un aumento superior a los 20 puntos porcentuales, que yo creo que en todo caso vale la pena resaltar como un elemento positivo importante, no un llamado a la complacencia, porque yo creo que es mucho lo que podemos seguir aumentando, pero sí también un resultado importante que yo quisiera resaltar de la encuesta en este panorama dinámico que estamos viendo. Este es el resultado que tal vez ha llamado más la atención, que ha generado titulares antes de nuestra presentación, para bien y para mal. Vale la pena decir que miren, la comparación aquí se está haciendo con los mismos grupos etarios. Esto es, aquí sí tenemos una comparación que es la correcta, es 15-19 nomás. Eso también vale la pena resaltarlo, a pesar de que la encuesta amplió su mirada a las niñas mayores de 13 años. Esta comparación es una comparación que se hace como tiene que hacerse. Esto es mirando el mismo grupo etario en los diferentes años. Por razones todavía complejas y difíciles de discernir, yo incluso hice un estudio por allá en el año 2001 sobre los determinantes sociales del embarazo adolescente en Colombia, utilizando la encuesta de 2000, después de una editorial del Tiempo, donde trataba no de mirar las causas, pero sí los factores de riesgo. El aumento que se dio, sobre todo que se da en la década de los años 90, fue un aumento importante. Ustedes pueden… Quiero devolverme a la anterior, creo que… Ahí sí, por fin. Creo que tiene un rezago esta cosa.
Ahí estamos, pero creo que ya… Ricardo le está señalando. Ricardo, sí. Bueno. No, venga. Yo si quiere volvamos a la siguiente. Esto tiene un rezago, bueno. Ahí todos, perfecto. Voy a utilizar este para señalar. Miren el aumento que se da aquí. Habíamos visto una pequeña disminución, o por lo menos un cambio en la segunda derivada, o sea, la pendiente se había aplanado. Y aquí tenemos por primera vez en casi una generación, en 20 años, una disminución sustancial del embarazo adolescente, una tasa que todavía es preocupante, pero yo creo que es un dato sin duda positivo. Las causas todavía están por verse, pero yo quisiera acompañar esta gráfica de la gráfica que viene, que nos muestra un resultado que es sin duda preocupante. Estos son los quintiles de riqueza, que ya he mencionado varias veces en mi presentación y que nos permite una clasificación bastante exacta de los hogares por grupos de nivel socioeconómico. Y miren los gradientes o las brechas que se dan todavía con los resultados positivos que tenemos. O sea, esas tasas de embarazo a adolescentes, si ustedes miran las barras completas, son de, en números redondos, 5% en los grupos de nivel socioeconómico más alto, pero el valor es casi 5 veces mayor o más de 5 veces mayor en los grupos de nivel socioeconómico más bajo. O sea, sin duda tenemos una mejoría en la tasa de embarazo adolescente global. Cuando nos miramos los promedios puede ser motivo de celebración, no de complacencia, pero uno de los datos más preocupantes porque convierte el embarazo adolescente en un factor que nos lleva a trampas de pobreza y demás. Son esas diferencias que todavía existen. Aquí están expresadas por grupos de nivel socioeconómico, o sea, el grupo del nivel socioeconómico al que pertenece la niña embarazada o la joven embarazada. Si uno lo mira en los gradientes de otras formas, que son formas similares, por ejemplo, por educación de la madre, o por ejemplo, por educación promedio del hogar, vamos a volver sobre lo mismo. Cabría hacer algún estudio similar al que yo hice en algún momento, donde mostraba que 40% de los casos de deserción escolar están asociados a embarazo adolescente. Yo creo que todavía encontraríamos esa dinámica de refuerzo mutuo entre bajos resultados educativos y embarazo adolescente, causa y consecuencia del mismo fenómeno. Pero entonces aquí hay un dato positivo sin duda, pero unos gradientes o diferencias importantes que nos muestran que este tipo de vulnerabilidades socioeconómicas siguen llevándonos a trampas de pobreza y son un impedimento sustancial a la movilidad social de nuestro país. Hay otro resultado que vale la pena resaltar y es la evolución de la mortalidad infantil, y sobre todo porque parecíamos haber entrado en una especie de meseta en la última década. Miren que hubo una reducción importante en la primera mitad de la década de los 90, después en parte por la crisis económica de nuestro país que ya mencioné, estaban los valores 20, 18 y 18, o sea, una meseta. Inaceptable porque Colombia tendría que tener un nivel de mortalidad infantil, esto es niños menores de un año, muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, tendría que tener, digo, un valor de un dígito, que es el que nos haría comparable con otros países de la región. Pero tenemos un dato positivo. La última encuesta es que nos muestra una reducción sustancial de 4 puntos porcentuales. De nuevo, cada quien mirará el vaso medio vacío y medio lleno, pero yo creo que es un resultado sin duda positivo y otra vez motivo de celebración. Yo quisiera resaltar otra vez, por honestidad intelectual, que cuando uno mira los gradientes o las brechas en mortalidad infantil todavía encuentra datos que son preocupantes. Una cosa son los promedios y sin duda una disminución de los promedios que queremos celebrar, pero hay algunas de estas diferencias en los resultados de salud, y aquí lo estoy mirando de nuevo por ejemplo, quintiles de riqueza. En los niños, mortalidad menor de un año, que es la que quise resaltar, miren esa diferencia entre los quintiles de riqueza o grupos de nivel socioeconómico del más bajo al más alto. La diferencia vuelve a ser de 5 a 20, o sea, estamos hablando de nuevo de 5 veces, y esas son las brechas sociales que orientan los objetivos preponderantes del Plan Nacional de Salud Pública, que de alguna manera han inspirado este esfuerzo, que no solamente debe ser un esfuerzo de medición, de evaluación,
sino de formulación de políticas públicas para cerrar estas brechas. Sin cerrar estas brechas no podremos decir que los resultados son positivos. Cerrar estas brechas significa avanzar decididamente hacia una sociedad más justa, más digna y más decente, y todavía tenemos una brecha muy grande, se lo tenemos que decir de manera clara. Hay otro dato que quisiera resaltar ya para terminar esta parte, y son los datos ya no que tienen que ver con la realidad más objetiva, sino lo que ocurre en la mente de las personas. El cambio social necesita acumulación de capacidades de la sociedad, pero también necesita cambio cultural, un mayor conocimiento y cambio en las percepciones. Miren que parece haber un mayor conocimiento, tanto en las mujeres en general, tanto en áreas urbanas y rurales, con una brecha rural-urbana importantes en el conocimiento sobre los síntomas de enfermedad de transmisión sexual, y yo creo que esto también, a pesar, tú, Marta, mirabas con razón el vaso medio vacío, cuando dices que apenas el 50%, pero pasamos de una tercera parte a la mitad de la población con conocimiento en las áreas urbanas. En las áreas rurales parece haber un estancamiento, que también es un tema de motivo de preocupación. Esas brechas entre zonas urbanas y rurales en nuestro país no se han venido cerrando en los últimos años en muchas dimensiones. Estos son los datos de violencia sexual que ya comentó Marta, que muestran una disminución no sustancial, pero alguna disminución, y siguen siendo preocupantes. Y estos son los datos sobre roles de género nuevos a la encuesta, y que tendremos que empezar a medir y a estudiar y a escudriñar de manera sistemática de cómo van cambiando en el tiempo. No voy a… Se acerca el micrófono, es que… Bueno, estos son los datos, es que ya he hablado tanto que ya… Sobre roles de género, lo que decía es que estos son datos nuevos a esta encuesta en año 2015, y por lo tanto no tenemos la perspectiva comparada, que es la que me parece a mí más interesante, y ya la tendremos con el paso del tiempo. Ya para ir casi terminando, yo quisiera entonces señalar algunos de los aspectos positivos, señalar algunos de los desafíos y hacer un comentario final ya de cierre. Aspectos positivos, que yo tengo por aquí, la hojita que no alcanzo a leer con esta. Bueno, ahí los trato de leer. Los datos de una mayor educación de las mujeres, incluso cuando hacemos una comparación estrecha en el tiempo, años 2010 y 2015, esa forma como la encuesta nos muestra el mayor logro educativo, yo creo que es importante. La mayor cobertura de aseguramiento, yo creo que también es importante. El mayor acceso en general a los temas de salud materna, pero yo creo que también es importante. La disminución del embarazo adolescente y la mortalidad infantil son sin duda buenas noticias para nuestro país, a pesar de las brechas sociales que señalé ahora de manera reiterada. Y el aumento tanto en el conocimiento comprensivo del VIH-Sida, de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, y vemos algún avance todavía incipiente en el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI. Desafíos importantes. Yo quisiera empezar con las brechas que tenemos que cerrar. Ese es el objetivo fundamental del Plan Nacional de Salud Pública. Es el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo también. El Plan Nacional de Desarrollo de este último periodo recoge la disminución de las brechas en resultados en salud, algunas de las cuales ya vimos, como el objetivo preponderante de la acción del Estado. Todavía entre grupos socioeconómicos, entre zonas urbanas y rurales, y entre el centro y la periferia del país persisten brechas muy grandes en algunos de los resultados, los de esta encuesta y otros. Y allí, vuelvo y repito, está tal vez el desafío más importante de la acción del Estado en los próximos años. El acceso a métodos anticonceptivos para mujeres no unidas y sexualmente activas, es donde encontramos tal vez mayores problemas. Yo creo que ahí tenemos que avanzar. Mayor y mejor información sobre sexualidad y reproducción. Hay algunos avances,
los colombianos valoran la educación sexual, pero yo creo que los debates recientes nos han mostrado de manera imperiosa que necesitamos avanzar en esta área. Y yo quisiera resaltar tal vez el último, la necesidad de políticas intersectoriales para modificar esas brechas entre los enfoques de identidad de género que por primera vez se identificaron de manera clara en la encuesta. Yo quisiera terminar esta presentación antes de ver los resultados generales y que les distribuyan el libro para que ustedes ya complementen lo que acabamos de decir diciendo lo siguiente. La encuesta va a pasar al dominio público muy rápido. Los investigadores y analistas de nuestra realidad social podrán darnos sus diferentes versiones. Pero yo sí quiero señalar que ese cambio social que se va dando de manera gradual, invisible, paulatina, que ocurre muchas veces primero en la mente de las personas y que se materializa en estos indicadores, en las miradas panorámicas que tratamos de ver aquí. Yo creo que eso debería hacer parte del debate público permanente de nuestro país. El llamado que yo quiero hacer al presentar los resultados de esta encuesta es que aquí tenemos un contexto fundamental que no podemos ignorar a la hora de estudiar la realidad social y socioeconómica de nuestro país. Nuestros desafíos son muchos para seguir consolidando los derechos de la población en general y los derechos de las mujeres en particular. Pero no es ignorando los hechos, no es ignorando los datos del mundo como vamos a dar ese debate. Yo creo que los datos contenidos en la encuesta deben darnos a todos, desde los medios de comunicación hasta los agentes políticos en el Congreso de la República, una información primordial para tener un debate informado, racional y con el contexto adecuado. Yo creo que esa es la invitación que quiero hacerles después de presentar los datos aquí. Cada quien presentará los datos desde su óptica, pero ahí están. Y yo creo que nos van a permitir tener necesariamente, así lo espero, un mejor debate en nuestro país. Muchas gracias a todos por la atención.